como cristianos, oraréis así, ¿verdad? Y no sé a usted, ¿verdad? Pero a mí me ha llamado mucho la atención, especialmente el proceso, ¿ok? Hoy en día, ¿verdad? El anhelo de la gente es saber sanar, ¿ven? El saber enseñar, el saber hacer cosas aparentemente, ¿verdad? Milagrosas. Pero pocos, y hablando de nosotros como cristianos, pocos tenemos ese anhelo de orar, ¿ok? Y esa es una de las bases fundamentales en la vida del cristiano. Cualquiera puede hablar bonito, cualquiera puede cantar bonito, cualquiera puede hacer muchas cosas bonitas, pero la misma palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Que si esto no es con amor, de nada sirve, ¿ok? Y para que el amor del Señor impacte en nuestra vida, tiene que haber una relación de lo que estamos hablando hoy en Escuela Dominical, ¿verdad? O sea, tiene que haber una cercanía profunda en nuestra vida, en nuestra relación, en nuestro diario vivir. Ven. Y una de las razones por las cuales el Señor especificó tanto en la palabra del Señor, ¿verdad? Está en la oración. Ven. El diablo no se preocupa que usted venga a la iglesia, que usted diezme, que usted escuche la Biblia, que usted escuche hermanos predicar. Es bueno, ¿verdad? Ojalá todos los días leyéramos la palabra del Señor, todos los días ayudáramos, ¿verdad? Pero el diablo realmente tiembla y se preocupa cuando usted y yo oramos. Si no hay una vida de oración, el diablo está contento. Ven, esa es la realidad y ese es el problema hoy en día en la iglesia, en nuestras vidas. Ven, como cristianos. La oración y lo que hemos visto, ¿verdad? El propósito de la oración de parte de Dios, y ese es el sistema que Dios usó y está usando hoy en día para que el poder de Dios se manifieste en cualquier situación en nuestra vida y nosotros podamos cambiar de alguna manera, ¿verdad? El curso, ¿verdad? De la historia en este mundo es por medio de la oración. Te puedes leer acerca de la oración, ¿verdad? Y los avivamientos que han habido, ¿verdad? Ha sido porque algunas personas se han puesto de acuerdo y han empezado a orar. El avivamiento de la iglesia, de nuestra iglesia, de cualquier iglesia, va a empezar cuando la iglesia empiece todos juntos a orar. Ven. Esa es una realidad que el diablo no quiere que usted y yo sepamos. Ven. La oración es fundamental, es necesaria. No solo para mi vida espiritual, pero para la vida del que está a tu lado, ¿verdad? Tu hermano, tu hermana, todos, porque todos pasamos dificultades, todos pasamos necesidades, todos pasamos procesos, ¿verdad? Y mientras estemos en este lugar, en este mundo y estemos respirando, ven, vamos a seguir en procesos, en problemas, en dificultades, ¿verdad? Y la fórmula que el Señor puso para que nosotros pudiéramos superar esta situación es la oración. Por eso el Señor les dijo a los discípulos, ¿verdad? No es tanto que tengan que hacer milagros, ¿se acuerdan? Muchas veces dijeron, ¿verdad? ¿Por qué tú, ¿verdad? Sacas demonios y por qué nosotros no podemos? ¿Qué dijo el Señor? Es falta de ayuno y, ¿verdad? No dijo no es falta de que no crees. ¿Quién no cree? Pero la misma Biblia dice, ¿verdad? Hasta los demonios creen. Y es interesante, tiemblan, porque ellos experimentaron la presencia del Señor, ¿verdad? Ellos estuvieron con el Señor, ellos saben el Señor, ellos conocen al Señor, ven, saben la diferencia de estar en la presencia del Señor, estar con el Señor, sentir el poder del Señor. Ven, la oración, ese es el privilegio que el Señor nos ha dado como cristianos de poder participar, ¿verdad? De poder estar en su presencia, en ese lugar santo, por medio de la sangre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Cuando lleguemos a entender, ¿verdad? A asimilar, a comprender este privilegio, ya no va a haber excusas. Ven. Porque se quita a un lado el egoísmo, que esto es lo interesante, ¿se fijan? Porque el problema del ser humano ha sido siempre desde el principio de Adán y Eva, vamos a ver, es nuestro egoísmo, que es lo que yo quiero. Ven.
Y el que yo que quiero siempre va adelante de lo que Dios quiere de mí. ¿Ok? ¿Qué dice el gran mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando hay ese sentir en nosotros, ¿se fijan, verdad? Cuando dice el Señor, en esto se cumple toda la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. ¿Ve? Entonces, ¿verdad? Uno hace a un lado el que yo quiero, ¿verdad? Mi tiempo, mis necesidades, si las quiere ver, las quiere poner así, ¿verdad? O mis prioridades, ¿verdad? Porque en la oración no solamente estamos pensando en nosotros, que esa es una de las bendiciones tremendas que llevamos, ¿verdad? Es la bendición personal de estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Es el empezar en los demás. ¿Ok? Y cuando empezamos a pensar más en los demás y no en nosotros, quiere decir que estamos entendiendo el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Ven? Como dijo el Señor Jesucristo, yo no vine a servir sino, no, dijo, yo no vine a ser servido sino a servir. Y es lo que hablaba nuestro hermano en la escuela dominical. La parte que nos toca hoy terminar, ¿verdad? Y recuerda, dice Mateo 6, 9 al 13, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que está en el cielo. Una de las cosas que nos enseña la oración es especialmente a quién nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Es nuestro Padre. Dice también, dice, santificado sea tu nombre. Y es un proceso tan hermoso, fíjese, porque dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Mire, cuando entendemos esos tres principios, ¿verdad? ¿Quién es Él? Que en nuestro actuar tenemos que santificar su nombre, ¿verdad? Que en el proceso, ¿verdad? Tenemos que dejar que la voluntad de Dios se haga, no la nuestra. Es cuando podemos llegar al siguiente punto donde dice, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra, el pan nuestro. Ven, ¿quién es Él? Lo debemos adorar, debemos santificar su nombre, debemos someternos a la voluntad de Él. Entonces, en ese proceso, dice el Señor, yo me encargo de lo demás. Cualquier necesidad, I got it. No hay problema. Pero se fijan, es un proceso. Ven, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y sobre todo dice, perdona nuestras, como también nosotros perdonamos. Y es lo que hablamos la semana pasada, ¿se acuerda? Es un proceso bien difícil para nosotros. ¿Ok? Porque como seres humanos somos bien apegados, ven, al odio. De alguna manera, ¿verdad? Nos es difícil perdonar. De alguna manera para nosotros es bien, pero bien difícil perdonar. Hay un rencor a veces en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, que como que no nos permite. Y si se acuerdan, ¿verdad? No, si alguien me quiere ayudar, el perdón no es que una emoción. La emoción tiene que alcanzar ¿a quién? A la decisión. Perdonar es una decisión que tú y yo necesitamos tomar. Independientemente de quién te haya hecho esto, quién te haya hecho aquello, ¿verdad? Es una decisión personal donde uno dice, tengo que perdonar, pues el Señor perdona nuestras. Y el Señor Jesucristo, Dios nos ha enseñado, dice, miren, clama a mí y yo te responderé. Y sobre todo dice, todo aquel que haya pecado, venga a mí, confiéselo. Y aquí yo perdonaré vuestros pecados. Y es más, dice, ni me acordaré de él. Y se acuerdan, vimos, dice, no es que no nos acordemos, ¿verdad? Porque como seres humanos acuerdan la carne y el proceso está allí, ¿verdad? Pero es una decisión de que cuando estas cosas vengan a mí, yo he decidido que estas cosas que no alteren mi forma de ser, mi forma de actuar con esa persona, independientemente de quién sea.
El resultado de que realmente tú has perdonado a alguien es que aunque el diablo, ¿verdad?, va a traer a tu memoria esas situaciones en tu vida, no van a afectar tu relación con esa persona. ¿Por qué? Porque tú ya decidiste perdonar. No es que se olvide, ¿ven? Pero ya no va a afectar mis decisiones, mis acciones, mi actuar con aquella persona que independientemente cuál haya sido el daño que haya hecho a nuestra vida, hemos decidido no sentimentalmente, sino una decisión firme de decir, y lo que hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan cuánto el Señor nos ha perdonado? A diario. Dice la Biblia que el que diga que no peca le hace a Dios un. Todos pecamos. ¿Verdad? Y el Señor nos perdona. Y es interesante, ¿verdad? Y el Señor termina con algo interesante, ¿verdad? Dice el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es interesante que en medio de la oración el Señor hace este énfasis, dice, y oraréis así, dice, y al final dice, y no nos metas en tentación, ¿verdad? Mas líbranos. Pero en Santiago dice que Dios no qué. Y entonces, bueno, allá vamos, ¿sabía? Y eso es lo interesante de ir un poquito más a profundidad de lo que el Señor está aquí hablando en nuestra vida, de lo que dijo nuestra hermana, ¿verdad? Dice, miren, dice en Santiago, vamos a volver aquí un minuto, dice Santiago capítulo 1, del versículo 12 al 13, dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. ¿Ok? Una de las cosas que tenemos que estar claro en este aspecto, cuando el Señor les dice, ¿verdad? Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, pero dice, y no nos metas. En otras palabras, el Señor está diciendo, oren. Esta es una oración de qué? De protección. ¿Ok? Porque siempre vamos a ser tentados. Siempre vamos a pasar pruebas. Y yo creo que la mayoría, como decía nuestro hermano hoy, ¿verdad? Aquellos que ya tenemos años en el Evangelio, años en el conocimiento de la palabra, sabemos cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación. ¿Alguien me ayuda? ¿Qué es una tentación? Vamos a ver. Vamos a hacerlo. Ok, ok, ok. Ahí vamos. Bueno, miren, prueba y tentación, que es lo interesante, que es lo que estamos aprendiendo acerca de la oración, ¿verdad? Realmente los hermanos que están nuevos en la palabra y algunos de nosotros también, que bueno, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, no me cansaré de qué? De repetirles las cosas. ¿Por qué? Porque somos fáciles de olvidar, ¿verdad? Miren, una tentación es lo que el diablo usa para que nosotros, ¿qué? ¿Cuál es el propósito de la oración? Ayúdenme, porque quiero terminar en esto y todos estemos. ¿Cuál es el propósito de lo que oremos? ¿Estar cerca de quién? Ese es el propósito de la oración, o sea, ese es el plan del Señor desde un principio. Y si estamos cerca de Dios,
nuestra vida está bien, nuestro hogar está bien, nuestra familia está bien. No es que vamos a pasar dificultades, pruebas o tentaciones, que es lo que vamos a ver, ¿verdad? Pero el propósito de la oración en el contexto completo de lo que Dios ve y conoce en nuestra vida, en el mundo en que estamos, desde que el pecado entró al mundo, ¿verdad? Todo se distorsionó. El pecado influyó en toda situación, en toda cosas, como usted las quiera poner, ¿verdad? Todo fue ¿qué? Infectado. Todo está dañado. ¿Ok? Para donde tú vayas, donde tú te metas, donde tú quieras ver lo que el mundo, como tú quieras ver al mundo, todo está ¿qué? Todo está infectado de él. Pecado. Por eso el Señor dice, cuando oréis, ora de esta manera, dice, Dios, líbranos de la tentación. ¿Por qué? Porque a donde nos movamos, es interesante lo que dice Santiago, ¿verdad? Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las, porque desafortunadamente van a ir siempre ¿qué? Juntas. ¿Ok? La diferencia es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? La prueba, ¿verdad? Cuando viene de Dios, el propósito es que nosotros maduremos, crezcamos, ven. Y llega un momento donde Dios dice, bueno, estás aquí, ¿verdad? Estamos en una prueba aquí hablando literalmente, ¿verdad? Estamos en una prueba, ¿verdad? Y Dios quiere que en esa prueba, si la podemos superar, ya estamos aquí. Ven, vamos más cerca de quién? De la presencia del Señor. Porque ese es el propósito de las pruebas. Ven, el propósito de las pruebas, pues dice, no nos metas en tentación. Ayúdanos, Señor, por favor, a no caer en tentación. O sea, yo sé que soy ¿qué? Débil, vivo en un mundo débil, vivo con personas débiles y especialmente cuando no oro, pues dice, cuando ores, ora sí, o sea, Señor, ayúdame porque en el ambiente en que yo ando está lleno de qué? Depravada la gente, el mundo está haciendo cada vez más mal. Entonces el Señor dice, mira, en la prueba va junta, muchas veces, no siempre, la tentación. Ven. Y la tentación, el propósito de la tentación es que el diablo lo único que quiere es alejarnos de la presencia del Señor. Entre más lejos estamos de Dios, ¿cómo está nuestra vida? Está mal. Entonces ahí un poquito lo que el hermano dice, se fija. Y el ejemplo lo vemos, ¿se acuerdan? En Mateo, vamos a ver aquí, porque miren, muchas veces la tentación, ¿verdad? La prueba llega, y esto es lo interesante que tenemos que entender en cuanto aquí dice, y no nos metas en tentación, más líbranos. ¿De quién? El mal en hebreo habla de quién? Del maligno, de Satanás. Ven. Porque miren, muchas veces, ¿verdad? Las situaciones que estamos pasando, es lo que les digo, miren, cuando estamos en este proceso, ¿okay? Como cristianos, yo siempre, y tenemos que entender esto, ¿verdad? Si el propósito de Dios, y mucha gente dice, no, pero es que el propósito de Dios es que nos salvemos, sí, ¿verdad? El propósito de que Cristo murió en la cruz es para que todos, ¿qué? Lleguemos al arrepentimiento, aceptemos al Señor Jesucristo y un día estemos en la presencia de Él. Pero mientras estemos en este mundo, el propósito de Dios es que vayamos madurando, vayamos creciendo, ¿verdad? Y que cada día, ven, del 2022 que estamos ahorita, ¿verdad? Lleguemos a terminar el 2023 y usted pueda estar ante el Señor y diga, Señor, gracias porque este año pequé menos. No es que no vas a pecar, pero pequé menos. Ven. Y tú sabes, ¿okay? Tú conoces tu vida. Ahorita vamos a ver, tú conoces. El diablo conoce. Entonces cuando el Señor dice, y no nos metas en tentación, ¿okay? Es en el aspecto de que muchas veces, y esto es lo interesante, dice, ese proceso de la prueba, como dice el hermano, que Dios pone en nuestra vida, independientemente cuál sea, el propósito de Dios es que usted madure, que usted crezca, que usted sea más día a día más parecido a quién, a Jesucristo, en su forma de actuar, en su forma de pensar, en su forma de andar, en sus decisiones, en lo que ve, en lo que come, en lo que hace, en todo. Que la gente vea y diga, este es un verdadero cristiano. Ven, ese es.
Pero para llegar a ese nivel, vamos a enfrentar pruebas. Ven. Acuérdese, nuestra vieja naturaleza, ¿cuál es? Antes de ser cristianos, ¿qué no hacíamos? Si aún como cristianos seguimos, si somos sinceros, ¿verdad? Porque nadie va a decir aquí, ay, no, no vayan a ir a decir aquí, ¿verdad? Que ya le va a salir la coronita, ¿verdad? Porque empezando por un servidor, ¿ok? El problema de la carne, ¿verdad? Es que antes de ser cristianos, muchos éramos adictos a qué? A la pornografía, adictos a fumar, a tomar, a muchas cosas, a decir malas palabras, bueno, ven, ¿eso está en qué? En nosotros, ven. O sea, es algo que es natural, lo vivimos, ven. Pasé 22 años de mi vida en el mundo, ¿ok? Antes, ¿verdad? Yo creo que después de haber aceptado al Señor, ¿verdad? Unos años después, y yo le decía a mi esposa, te da vergüenza. Ven, yo miraba esas cervezas en la televisión, se fija que las ponían antes, ¿verdad? Y sudaban y ahí se me venía ven, y no es cristiano. Sí, ven. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque eso es lo que el Señor nos está tratando de decir aquí. Dice, y no nos dejes caer. Porque yo le voy a pedir al Señor que no me deje caer en tentación si Él no tienta a nadie. Porque más adelante dice, guárdanos del maligno. Porque como cristianos venimos de un sistema o de nuestra vida antigua, ¿verdad? Que nos gustan muchas cosas, ¿ven? Y usted sabe, ¿verdad? Que esas cosas usted no las puede volver a hacer. ¿Ok? Pero como el diablo nos conoce, ¿qué hace? ¿Ven? Y ahí es donde el hermano enfatiza y es interesante, fíjese. La prueba muchas veces viene junta con la que, con la tentación. Porque el trabajo del diablo siempre es, ¿diga? Esa es una cosa, pero el trabajo es lo que, y lo mismo que usted dijo en la escuela dominical, se fija que es interesante. El trabajo del diablo siempre es que arruinar lo legítimo de Dios y corromperlo. Eso es. Ven, eso es lo que el hermano decía. En ninguna parte de la Biblia dice que tener sexo, ¿verdad?, es pecado, siempre y cuando se haga conforme al mandamiento de Dios en el matrimonio. ¿Ok? En la Biblia no dice que comer es pecado. ¿Cuándo se convierte en pecado? Cuando se convierte en glotonería. Ven, ¿se fijan? ¿Quién hace eso? ¿Quién corrompe las cosas? El diablo. Pero son cosas legítimas que Dios puso en eso. Ven, el dinero no es pecado tener dinero. ¿Qué lo hace pecado? La avaricia, el amor al dinero, ¿verdad? Que, ¿se fijan? Ven, entonces Satanás conoce nuestro qué, nuestro pensar, nuestras debilidades. Entonces, ¿verdad? Dios dice, vamos a probar al pastor. Él conoce sus debilidades, ¿verdad? Ven. ¿Y qué hace? Ven. Pone cualquier dificultad en mi vida. Ahora, va a depender de usted o de mí si veo esa dificultad como una prueba o una tentación. Porque aquí está el truco de Satanás, ¿se fija? Satanás va a aprovechar esa ¿qué?
esa prueba en mi vida, porque el propósito de Dios es que cada prueba que nosotros estemos pasando en este momento, independientemente de cuál sea, imagínese. Si es que usted no quiere orar, si usted no quiere ir a la iglesia, si es que usted no se quiere casar, si es que está, el propósito de Dios en esa situación que le está poniendo y dice, no, pero es que tú tienes que aceptar al Señor, no, pero es que tú te tienes que casar, no, pero es que tú tienes que diezmar, no, pero es que tú tienes que orar, no, pero es que, y el Señor te está poniendo eso, ¿verdad? Y está poniendo situaciones en tu vida, ¿verdad? Pero tú sabes, pero el propósito es que tú obedezcas al Señor en esa situación que te está haciendo, ¿verdad? ¿Verdad? El propósito de Dios es que si obedeces, maduras, creces y el Señor tiene algo especial más para ti. O sea, vas de más en más. Por eso dice, vamos de prueba en prueba, ¿verdad? ¿Se fijan? ¿Qué hace el diablo? Se mete, ven, se mete en esa situación y empieza ¿qué? A trabajar en ti, porque te conoce, ¿sí? Y el propósito del diablo es que caigas, que no la superes. Porque el diablo sabe que si la superaste, ¿dónde vas a estar? Más cerca de Dios. Y el diablo detesta que tú estés cerca de Dios. Ven. En Mateo, fíjese, y esto es lo, y yo creo que muchos conocemos esa historia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ven. Mateo 4, del 1 al 10, dice, para aquellos que no creen lo que estamos viendo, ¿verdad? Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí, ¿qué pasara? Ven. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? Hay tres cosas que el diablo que hizo. Tentó al Señor, ¿verdad? Pero el Señor no vio esta situación como una tentación, sino como una prueba. Pero el diablo aprovechó, ¿verdad? Porque dice, y el Espíritu llevó ¿a quién? Al Señor Jesucristo al desierto para que el diablo, ¿qué? ¿Verdad? O sea, el propósito de Dios en nuestra vida siempre es probarnos ¿para qué? Para que podamos superar esa situación y el Señor ponernos en una mejor situación. Pero el diablo va a estar ahí y dice, ¿a qué aprovecho yo? Ven. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice, luego el Espíritu lleva a Jesús al desierto para que él lo tentara el diablo durante 40 días y 40 noches, ayunó, después tuvo mucha. En ese tiempo el diablo se le acercó y dijo, cuando tenía que, ahorita vamos a ver que Santiago enfatiza, ¿verdad? ¿De dónde vienen las tentaciones? De nuestros. Ven. Pero el problema, y vamos a mirar, el problema no es el deseo. Que mucha gente dice, no, pero es que como tú pasas deseando, es que el problema no es el deseo es natural. ¿Okay? El problema en sí no es el deseo. El problema es caer en el deseo, caer. Ven, el deseo es natural en nosotros. ¿Quién no se quiere casar? ¿Quién no quiere tener hijos? ¿Quién no quiere tener dinero? ¿Quién no quiere salir de la desgracia? No, son cosas que, o sea, son deseos que naturales, ¿no? Que son buenos. Pero ¿qué hace el diablo? Los distorsiona. Y le dice, durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué dijo el Señor? No solo del pan, ven, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo le llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sorprenderán con sus manos para que ni siquiera te lastimen el pie con una piedra. Jesús le respondió, las escrituras dicen, también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos, que hay en ellos.
Le dice el diablo, te daré esto. Dijo, si de rodillas me adorares. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús. ¿Por qué? Las escrituras dicen, Señor, tu Dios. Miren, el diablo está contento, como les decía al principio, si usted lee la Biblia, si usted viene a la iglesia, si usted ayuda, si usted esto, ¿verdad? Pero muchos de nosotros nos negamos a qué? A orar y a leer la palabra del Señor y a meditar en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que ahuyentó al diablo aquí? No. ¿Qué es lo que le da alergia? ¿Quién sufre de alergias aquí? En mi casa es, vaya, si quiere sufrir de alergias, vaya a mi casa. A todos está mal. Apenas empieza el polen, todo está mal. Ach, ach, ach. Cada vez que usted memoriza la palabra del Señor y en ese momento de tentación, ¿verdad? El Espíritu del Señor le da esa palabra de aliento, esa palabra, ¿verdad? Ese versículo, ¿verdad? Y se lo avienta a Satanás. ¿Qué hace Satanás? ¿Empieza qué? ¡Ah! Ven. Es lo que hizo el Señor Jesucristo. Cada vez que el diablo venía le decía, pero la palabra dice, pero la palabra dice, pero la palabra dice. En ningún momento veo yo que dice, es que yo pienso, es que yo creo, es que a mí me contaron. No. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Es que la palabra dice, la palabra dice, mira Satanás, la palabra dice, mira Satanás, la palabra dice, mira Satanás, la palabra dice. Y Satanás, ¿qué hizo? Al tercer strike se fue. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día nosotros? Cuando estamos en medio de la tentación, en medio de la dificultad. Es que yo creo. Es que yo pienso. Es que me dijeron. ¿Sabe qué hace Satanás? Se ríe. Dice, lo que tú pienses, lo que tú creas, ¿a mí qué? Pero cuando usted va a la palabra del Señor, dice, Satanás tiembla. Ven. Por eso dice, líbranos de la tentación. Ven. Porque el diablo siempre va a querer destruir el proceso que Dios tiene en tu vida. Y eso va a ser de tu perspectiva. O sea, ese proceso que tú estás pasando, independientemente cuál sea. Ven. ¿Viene de Dios? Sí. Pero no dejes que el diablo se aproveche y lo convierta en qué? En tentación y caigas. Ven. Y no llegues al lugar donde el Señor quiere ponerte. Eso es todo. Primera de Pedro 1, 6 al 7 es interesante. Dice, así que alégrense. Miren qué posición tan interesante. Dice, así que alégrense de verdad, dice el apóstol Pedro. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. O sea, este proceso, ese es lo bonito, ¿verdad? Ven, acuérdense los 40 días de nuestro Señor Jesucristo sin comer, sin dormir, ayunando, ¿verdad? O sea, no fue fácil. Ya nosotros ahorita ya van a ser las 12 y usted dice, ¿a qué hora termina el pastor? ¿Verdad? Estoy pensando si voy a ir al chino, si voy a ir al mexicano, si solo estamos hablando de 4 horas, ¿verdad? Desde que desayunamos ahorita y ya estamos como que, ¿verdad? Aquí fueron 40 días, 40 noches que el Señor no había ni bebido agua, ni había comido absolutamente nada. Y viene Satanás y dice, ya sé por dónde le voy a entrar. Este tiene hambre. Ven. Bueno, esas pruebas, esas situaciones, dice el apóstol Pedro, dice, aunque vamos a sufrir por un poquito, manténganse. Porque el propósito de Dios, ¿cuál es? Mi bienestar, o sea, que Dios quiere llevarme a un lugar mejor.
Y eso es lo que pasa hoy en día con muchos de nosotros, ¿verdad? En nuestras vidas, nuestros jóvenes, ¿verdad? Todo el mundo quiere tener sexo, todo el mundo quiere hacer esto, todo el mundo, porque estamos desesperados, porque quiero probar, quiero sentir, quiero disfrutar, o sea, es que, y si me muero y no disfruto, y quién sabe si te vas a morir o no te vas a morir. Y ahora después vemos los resultados, se fija, nuestros hijos sufriendo, nuestros nietos sufriendo, nuestros aquí, acá, ¿por qué? Por la simple decisión de ¿qué? De hacer lo que yo quiero. No, no es así. ¿Y quién hace y quién distorsiona todo? El diablo. ¿Por qué? Porque no queremos esperar. Dice, aunque estemos sufriendo un poquito, dice, está bien. Dice, estas pruebas, y es lo interesante, fíjese, y donde dice el apóstol Pedro, dice, estas pruebas, ¿qué van a hacer? Van a demostrar. ¿Van a demostrar qué? Si realmente nuestra fe es qué. ¿Ha visto en esos cultos que todo el mundo brinca, que todo el mundo llora, que todo el mundo salta y es que sentí la presencia del Señor? Ay, hermano, es que no sé, pero es que el Espíritu me llevó y para aquí y para allá y esto y lo otro, ¿verdad? ¿Va a verla en nuestro trabajo? Un mal hablado, un mujeriego, bueno, ay, y entonces, o sea, eso es lo que el Señor nos trata de decir aquí, ¿verdad? Cuando dice Señor, cuando oréis, ora así, Padre nuestro que está en el cielo. O sea, Señor, tú eres mi Señor, ayúdame a santificar tu nombre. Yo sé que todo viene de ti, pero Señor, no nos permita caer en tentación porque vivo en un mundo donde voy al trabajo, oigo esto, oigo aquello, está aquello. O sea, estoy en un mundo infectado donde cual la prueba que tú pones en mí, ayúdame que donde yo quiera que esté, no caiga. Ah, no, porque aquí es, hermano, aquí nadie peca. En la iglesia nadie, ¿verdad? ¿Quién? Y si se nos da una mala palabra, Señor, estoy en la iglesia. No, ven. Ah, no, aquí no quebramos un plato como es en mi país, ¿verdad? Aquí todos. No, el problema no es aquí. Ahí está el apóstol Pedro, dice, estas pruebas es para demostrar que su fe es. Punto. Es simple. Y si mi fe es auténtica, ¿ok? Quiere decir que en medio de la prueba, aunque Satanás se quiera meter, ¿verdad? Y meter sus uñas, ¿qué va a pasar con mi vida? No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Ahí está. No, Señor, es que el espíritu que me has dado no es de cobardía, no es de temor, es de un dominio propio donde yo sé que esto no te agrada a ti y sé que es una prueba que tú estás poniendo en mi vida, estás poniendo a esta persona, sea un hombre o sea una mujer, para yo, ¿verdad?, tener sexo, no, o esta bebida, o robar, o no sé. Ve, cualquier cosa que te vaya a hacer tropezar y que tú sabes que no es la voluntad de Dios, que no es lo que Dios quiere que tú hagas, entonces tú dices, bueno, esta es una prueba, aquí se va a echar de ver si mi fe es verdadera. Ven, ahí está. Por eso el Señor Jesucristo dice, y oraréis así. Porque el Señor sabe, ven, que en medio de la tentación está la prueba y ahí está el diablo tratando de qué, de distorsionar el proceso que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ven, ¿qué hacemos nosotros como humanos? Ven. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes, ven, ¿qué? Aunque la fe de ustedes, déjenme buscar aquí, es mucho más preciosa que el mismo oro.
entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas le traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Amén. Mi pregunta es, si sé que la prueba va junta con la tentación, ¿qué hago? ¿Cómo? Ven, ahí mismo en Santiago está, mira, vamos a terminar ahí. Dice Santiago, ¿verdad? Lo que estamos leyendo en Santiago 1, del 12 al 18, dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes los ama. Cuando sean tentados, María la hermana, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. ¿Okay? La tentación viene de nuestros propios. Ahí está. Ven. Es ese deseo de hacer algo. Dice, la tentación viene de ahí. Y se acuerdan que les dije que el deseo no es el problema. ¿Okay? Dice, los cuales nos seducen, ¿o qué? Nos arrastran. Ven. Y mira el versículo 15. De esos deseos, ¿qué pasa? Mujeres, ¿verdad? Hablando de, aquí habla de un qué? De un nacimiento. El deseo en sí no es el problema. El problema es caer ¿qué? En la tentación. Cuando uno cae en la tentación, entonces ¿qué hace? ¿Nace? Ahí dice, cuáles nos conducen y nos arrastran. Esos deseos nacen los actos pecaminosos. ¿Sabe cómo trabaja esto? Es simple. Hay cosas en nuestra vida que sabemos que están mal, ¿o no? Yo sé que no tengo que robar. Yo sé que no tengo que mentir. Sé que tengo que ir a la iglesia. Sé que tengo que orar. ¿Qué más? Sé que tengo que enseñarle a mis hijos el camino de la verdad. Sé que como padre de familia soy responsable de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. O sea, hay muchas cosas que. Y yo sé, ¿verdad? Ven. Pero en vez de venir a la iglesia, mi deseo es decir, no, pues que ir a la iglesia es una bola de hipócrita, no, ¿verdad? No, mejor me voy a jugar fútbol, mejor me voy a lavar la ropa, mejor me voy, ¿verdad? O sea, se fija, hay algo que, ven, el problema dice aquí, ¿verdad? Que el deseo está allí. Pero cuando actuamos en estas situaciones, ¿cómo las vemos? ¿Cómo usualmente las vemos? Es ok. Ven. O sea, como quien dice, ¿verdad? ¿Han oído la frase normal del ser humano? Todo el mundo lo hace. Ven. Entonces, estos deseos en nosotros se fijan como ¿cómo les podría decir? Los minimizamos. Por ahí dice la palabra del apóstol Santiago, dice ahí, dice, y estos deseos, dice, cuando nacen, hermana, ¿cuánto se tarda una mujer para que nazca un niño? No, pero no normal, como Dios establece, ¿verdad? Lo normal, ¿cuántos meses son? El deseo, ¿verdad? Empezó chiquito, ¿verdad? Aunque. ¿Y de ahí qué va pasando? ¿Va qué? Al primer mes, ¿qué pasa? No se le ve mucho la pancita a la hermana, ¿verdad? ¿Qué pasa con el segundo mes? ¿Qué pasa con el tercer mes? ¿Qué pasa con el cuarto mes?
¿Qué pasa con el quinto? ¿Qué pasa en el noveno? ¿Qué pasa con esa situación? No, pues que no es malo esto. No, pues es que tomo, no, pero fija, y el diablo, ¿verdad? Empieza, no dice, ¿verdad? El deseo empieza y uno lo empieza a minimizar. No, pues es que no, ¿verdad? Con un domingo que no vaya a la iglesia es no big deal. Con que, no, pero es que, mire, y empezamos, fija, pues dice el apóstol Pablo, esto, ¿verdad? Lo vamos minimizando y ¿qué va pasando? Y de repente, ¿nace qué? Y es lo que pasa en la vida de muchos de nosotros. Ven, porque nosotros pensamos que, a mí, como dicen aquí, it's no big deal. It is. It is. It is big deal. Porque por eso la Biblia hace la referencia y dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen a la y nos arrastran, o sea, poco a poco, ¿verdad? No, una cerveza, ¿verdad? Le dice a uno, mira, una cerveza no te hace nada de más, si ni pecado es, si hasta el Señor bebió vino, o sea, una no te va a hacer nada. Ok. ¿Cómo terminamos? Dice, te arrastran. Y te arrastran tanto, ¿verdad? Y les hago el ejemplo del embarazo porque aquí dice, y entonces ese deseo, dice, nacen los actos pecaminosos. ¿Qué hacen en nuestra vida? Hacen, dice, nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte. Y este es un término que desafortunadamente hoy en día también es mal usado. Pues cuando uno dice, pues esta persona está muerta ya, ven, ¿se acuerdan, verdad, lo que ya nuestros hermanos y no viene a escuela dominical? Venga, viera qué hermosas son las clases, aprende tanto uno. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué dice la palabra del Señor? Cuando pecaron, ¿qué les dijo el diablo? Ahí está, distorsionó la palabra del Señor diablo. ¿Verdad? ¿Qué le dijo el diablo a Eva? Dice, mira, es que el Señor sabe que si tú bebes si tú comes de esta fruta, ciertamente no vas a morir, no vas a morir, ciertamente vas a ser igual a Él. Pero el Señor dice, si comes de esta fruta, ¿vas a qué? Vas a morir. Ven. Hoy en día, cuando la gente se muere, dice, no, pues ya se murió, ya estuvo. Cuando uno muere, hay dos lugares donde uno va a pasar, o vas a pasar la eternidad en el infierno, o vas a pasar la eternidad en el cielo. La diferencia la hace nuestro Señor Jesucristo. Si tú recibes a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, ¿verdad? El día que mueras, vas al cielo. Si tú no aceptas al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, el día que mueras, vas al infierno o a la segunda muerte que dice la palabra del Señor. Ven. Aquí dice, ¿verdad? Y esto nos está hablando a nosotros los cristianos. Muchos de nosotros como cristianos somos cristianos, pero somos cristianos muertos. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y es algún sentimiento de nuestro hermano Demetrio aquí, ¿verdad? Dice, los que reciben al Señor van a ser como ríos de agua, ¿qué? Exacto. Ven, muchos creen que somos cristianos que no podemos aplaudir, ¿verdad? Algunos se ríen porque los miércoles que a veces me toca cantar con Meral, a mí ¿verdad? No es que me pongo, ¿verdad? Pero hay que, a mí, hay que disfrutar. Perdónenme, me estoy emocionando. Pero es cierto. Mucha gente dice, no, pero es que para qué ser cristiano si ser cristiano es aburrido.
No sé para usted, para mí no. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, todo en orden, que Dios es un Dios de orden. No, pero es relajo y que me entiendan. No, pero ven, a mí me encanta que el hermano ore porque, brother, thank you. I love you. Dice, morirán. Cuando el Señor le dice a Eva, no comas porque vas a morir, en otras palabras, te vas a alejar de qué? De mi presencia. Ven, la tentación es lo que el diablo quiere. ¿Qué es lo que la tentación hace? Cuando caemos, nos aleja de la presencia de Dios. Y si estamos alejados de la presencia de Dios, estamos, aunque tengamos, ven. Pero hay muchas cosas en nuestra vida que, como dice la verdad, están creciendo, están creciendo, están creciendo, y llega un momento en que caemos. ¿No ha oído de los borrachos, verdad? Cuando uno es borracho, dice que cuando usted va al, ¿cómo se llama este? El AAA, a los alcohólicos anónimos, dice, mire, para que usted deje de beber, por favor no vaya a una cantina. Pues es obvio, ¿no? Y muchos de nosotros dicen, pues si yo tengo el poder del Señor, no, yo me aguanto, yo soy un cristiano de verdad, ¿verdad? Y nos encanta andar, ¿verdad? Ahí ¿verdad? Donde está, ¿verdad? La tentación, ven. Hablo yo, ¿verdad? A mí no me gusta ir a la playa muchas veces, ¿fíjate por qué? Porque como hombre, ¿verdad? Los ojos, ¿ve? ¿Qué ve uno en la playa? Hermanos jóvenes, ¿a qué van a la playa? No me digan que a ver el mar. ¿Verdad que no? Pero igual, digo, ok, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos bautismo, le digo, mira, vamos a ir a una hora ya tardecito donde vamos a tratar de evitar un poco, porque la tentación siempre va a estar, ¿o no? Ven, porque, ¿se acuerdan? Dice, no nos dejes caer en qué. Porque aunque usted no vaya, ¿verdad? A ver, ¿verdad? Lo que usted se imagina, no me estoy imaginando yo, me imagino que usted sí, ¿verdad? Aunque usted no vaya a ver eso. Ay, Dios mío. Brother, I'm glad that you don't understand what I'm saying right now, okay? Or maybe you do. You catching up? Okay, good. Pero dice, no nos dejen caer en tentación porque el diablo siempre va a qué. ¿Te fijan? Yo le digo al hermano, mire hermano, mejor lo hagámoslo en la tardecita donde por lo menos hay menos tentación. Porque como quieren los bautismos, hagámoslo. Pero you know what si está lo que el Señor nos trata de decir, o sea, tengamos cuidado. Ven. Y lo interesante es aquí, mire, dice ahí en Santiago, el Santiago dice, pero si ya caíste, mire, ¿quién no ha caído? Todos caemos. Pero dice, si ya caíste, mire los versículos que siguen, dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Si caen, dice, hagan esto. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende de nosotros, de parte de Dios. Ven. Hay cuatro cosas que el Señor quiere que, si hemos caído, dice, mira, una de las cosas que tienes que hacer, dice, ok, ya caíste, pero no te enfoques en eso. Enfócate primeramente en la bondad de Dios. Ven. Porque, ¿qué es lo que Satanás trata de hacer cuando caemos? Nos hace sentir ¿qué? Que no servimos para nada. Dice, nah,
Ve. Pero dice el apóstol Pablo, dice, vas a caer, porque ¿quién no cae? Pero dice, si caes, dice, lo primero que tienes que hacer, dice, enfócate, o sea, pon tu mirada en las bondades de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida en este transcurso de años? Cómo el Señor te ha levantado, cómo el Señor te ha sanado, cómo el Señor te ha ayudado en medio de todo. Dice, si 7 veces te caes, 7 veces levántate, y el Señor está con la disponibilidad de ¿qué? De recoger, o sea, levántate, o sea, piensa en lo bueno que Dios ha sido contigo. No pienses en lo que has caído, ha pasado. Dice, piensa en la bondad de Dios. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de nuestro Padre. Ven, enfócate en la bondad del Señor. Si el Señor te tiene hoy aquí, qué bendición, qué privilegio, qué honor. No me lo merezco, Señor, gracias. Lo segundo dice, enfócate no solamente en las bendiciones de Dios. Mira lo que sigue aquí, dice, quien creó todas las luces del cielo. Él nunca cambia ni varía como una sombra el movimiento. Dice que Él creó ¿qué? Vamos a enfocarnos en una, que la vemos todos los días, ¿verdad? Que brilla, y en este frío nosotros cuando está frío, ¿qué es lo primero que hacemos? Salimos para afuera y ¿qué buscamos? ¿Quién creó el sol? Ha habido una vez en toda, ¿verdad? No hemos nosotros, ¿verdad? Vivido, ¿verdad? Pero el mundo tiene alrededor de 6,000 o 7,000 años, ¿verdad? En esos 7,000 años el sol siempre ¿a qué? ¿Y quién lo hizo? Dice, en ese momento en el que tú caes, enfócate en la bondad de Dios, pero también en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. ¿No ha visto junto desaparado ni qué? ¿Ni simiente? Dios es fiel. Y lo que el Señor ha prometido lo va a cumplir. Ven. Dice, está bien, vas a caer, pero enfócate en la bondad de Dios. ¿Y en quién es Él? Él es fiel. Dice, Él ha creado todas las cosas, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Romanos 19 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el Señor le levantó de los muertos, ¿serás qué? Él es fiel. Y si tú estás creído en el Señor, no importa cuántas veces cae, Él sigue siendo fiel, Él está a tu lado. Él te quiere ayudar y te quiere levantar, te quiere restaurar. Ven. Y no solamente eso, el apóstol Pablo también dice, Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de ¿qué? De la palabra de verdad. El Señor Jesucristo hizo tanto énfasis en esto, fíjense, ¿se acuerdan lo que le dijo al diablo? ¿La palabra qué? ¿Pero la palabra? Dice, ¿pero la palabra? Dice, ¿pero la palabra? ¿Qué dice aquí? Si caemos, dice, es ok. Enfócate en la bondad de Dios. Enfócate en la fidelidad. Dice, pero Él por su propia ¿qué? Por su propia voluntad nos hizo nacer nuevo por medio de la palabra de verdad que se nos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la palabra, yo soy todo. Jesucristo está en nosotros. O sea, dice, la palabra que hace nos. Por eso el Señor Jesucristo dice, es importante que estén en la palabra, que vivan en la palabra, que estén en la palabra. O sea, que la palabra sea su sustento. ¿Por qué? Porque la palabra es la que santifica nuestra vida. Es la palabra del Señor. ¿La fe viene por qué? ¿El oír? ¿La qué? ¿Al pastor? No. La palabra. Es la palabra la que santifica. Ven, es la palabra del Señor, no mi palabra. Pero les decía, ¿verdad? El diablo lo que usted piense o diga, eso es la palabra. Ven.
Por eso en esos momentos de dificultad, ¿qué dijo el Señor? ¿Cómo está el Señor? O sea, ¿qué me dice el Señor? Es la palabra la que hace la diferencia en nuestra vida. Y por último, este es lo más interesante, mire, dice, de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valor, ¿sabes qué? En la Reina Valera dice, Él nos hizo sus primicias. Cuando hemos fallado, ¿verdad? Como cristianos, ¿cómo nos sentimos? Yo en lo personal digo, Señor, otra vez, Señor, ¿qué hago? ¿Para qué sirvo? Aquí estoy otra vez, Señor, en la misma, pidiéndote perdón porque, ¿verdad? Señor, ¿qué dice aquí? Dice, no te enfoques en eso, que ese es el diablo poniéndote que tú no vales nada. Dice, piensa en la bondad de Dios. Él no cambia, Él es fiel. Vea la palabra, que es la verdad, esa es la que te va a que vivificar, es la que te va a santificar y sobre todo dice, no pienses en lo que la gente dice, no, esto no sirve. ¿Qué es lo que la mayoría de personas piensan, se fía? Cuando uno falla, cuando uno peca, cuando uno está en algo que uno sabe que está mal, ¿verdad? El diablo, ¿verdad? Pone a aquellas personas que no entienden de la misericordia, el favor y la gracia del Señor que merecemos, que nadie de nosotros lo merecemos, ¿verdad? Pero ¿cómo nos mira la demás gente? Como decía el hermano, ¿verdad? I don't care lo que la demás gente piense. ¿Cómo te ve Dios? Y este es un versículo también mal, ¿verdad? Que lo usan en muchas iglesias en nuestros países, ¿verdad? ¿Han visto? Que hacen cultos de qué? De primicias. Deje el año las primicias. Yo creo que vamos a tener que empezar a hacer uno aquí porque, ven. Pero aquí es interesante, fíjese. Dice el Señor, caíste, pero a los ojos de Dios tú eres mis primicias. Las primicias es lo mejor que una, ¿de acuerdan, verdad? Las primicias es el primer fruto que la gente llevaba a la presencia del Señor en gratitud. Decir, Señor, gracias por la buena milpa que tuve, ¿verdad? Y se acuerdan que las primeras, los primeros frutos son grandes, son los mejores. Esas eran las primicias, ¿verdad? Si era cualquier cosa, ¿verdad? De los animalitos, ¿verdad? El primer animalito sin defecto ese era, Señor, gracias, ¿verdad? Mira, este es el primer animalito que tuvo mi vaca, aquí está, es para ti. Son las primicias, o sea, nadie más, es porque viene de ti. Aunque caigamos, ¿cómo nos ve el Señor? Mis primicias. Que nadie te diga que no vales nada. Que nadie te diga que no sirvas, no sirves. Porque el Señor dice en su palabra, de toda la creación, ¿sabían? ¿Ustedes son qué? Wow. Miren, si usted no se siente, digo yo, Señor, gracias. Por eso ahora entiendo cuando el Señor Jesucristo dice, cuando ores, ora así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y no. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes qué, mas líbranos del mal, porque somos tus primicias y necesitamos vivir de acuerdo a tu voluntad.
Padre, te damos gracias una vez más. No dejamos la oportunidad, Señor, si alguien no ha reconocido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, que sea ese hoy el día de decisión. Si hay alguien aquí que quiere tomar la decisión de decir, Señor, quiero ser parte de tus primicias. Abro mi corazón y reconozco a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Quiero, Señor, que aún en medio de las dificultades, tú me ayudes con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Pero si tú ya aceptaste al Señor y eres parte de esas primicias, sigue adelante. Sigue enfocando en la bondad del Señor, en la misericordia del Señor, en la fidelidad de Dios y sobre todo de cómo Dios te ve. Como esas primicias que fueron preparadas para que tu honra y gloria, tu poder, tu gracia, tu amor se manifieste en nuestras vidas. Señor, gracias. Te pido por la salud de nuestro hermano Ramón, sigue orando en él, también de Raymond, que tuvieron que llevarlo al hospital. Señor, gracias por la vida de ellos, por Nayelis también, Señor, que gracias al Señor está mejor. Y por toda la iglesia, Señor, por todos los hermanos, para que tú sigas obrando, Señor, no solamente en el crecimiento numérico, pero sobre todo, Señor, en el crecimiento espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Señor, perdónanos, ayúdanos y dirígenos. Que la comunión de tu Santo Espíritu, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial, vaya con cada uno de nosotros. Y el pueblo de Dios dice, amén. Quiero levantar mis manos, Quiero levantar mi quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, ofrecer mi vida en santidad de Padre, solo a ti te ofrezco solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Hijo de Dios, recibe recíbelo, Señor, toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe recíbelo, Señor, toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, Quiero levantar mi quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, ofrecer mi vida en santidad de amor.
gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe hoy recíbelo, Señor, toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe hoy recíbelo, Señor, toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe hoy recíbelo, Señor, toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Padre, gracias por este día que nos has dado, que pudimos venir a tu casa a aprender más de ti, a adorarte y por el sermón que acabamos de tener que nos ha llegado a cada uno de nosotros. Ahorita pedimos por nuestra hermana Beatriz que mañana tiene cirugía, que todo salga bien y que puede estar bien, que ella no puede tener cáncer. Gracias por todos y por todos los enfermos. Cristo Jesús, amén. Hermanos, bendiciones. Nos vemos martes a las 7 p.m.